Ok, luego de haber visto el aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino, el tema que vamos a iniciar el día de hoy se llama desarrollo humano, entendiéndose por desarrollo humano todas las etapas que atraviesa una persona, desde la formación de los gametos, pasando por la fecundación, el embarazo, el nacimiento, luego el crecimiento de la persona, la reproducción hasta que muere. Todo eso son las etapas del ciclo de vida de un humano, de una persona, también conocido como desarrollo humano. En este tema nos vamos a enfocar solo en las primeras etapas de ese desarrollo humano, que son la que comienzan desde la relación sexual, pasando por la fecundación, el embarazo, el nacimiento y los primeros meses, que ya sería la etapa postnatal después del nacimiento. Comenzamos con lo que es la relación sexual, que tiene como objetivo el coito para que ocurra la fecundación. La relación sexual se entiende como la unión de un hombre y una mujer con el fin que ocurra la fecundación. Y la fecundación a su vez va a depender del ciclo menstrual de la mujer. Se entiende como ciclo menstrual la secuencia cíclica de cambios que ocurren en los ovarios y en el útero, y que este ciclo va a estar regulado por las hormonas sexuales femeninas. Este ciclo menstrual va a ocurrir para que se produzca un óvulo y para que se prepare el útero para recibir ese óvulo. Por lo general dura un mes, variando en algunas mujeres de entre 28 a 30 días puede durar el ciclo menstrual. Y por supuesto unos días que son fértiles, que es cuando ocurre la producción del óvulo. Y cuando el óvulo no es fecundado, pues ya expliqué en las clases anteriores que si el óvulo no es fecundado, igualmente se implanta en las paredes del endometrio y luego se desprende, que es lo que se conoce como menstruación. Ok, luego de que ocurre la fecundación, ¿verdad? Que entendemos la fecundación como la unión de los gametos o células sexuales femeninas, es decir, cuando el óvulo se une con el espermatozoide. Ya se habla entonces o se pasa a la siguiente etapa, que es la fase del embarazo o de la gestación, entendiéndose por embarazo, pues el periodo en el cual se desarrolla un nuevo individuo. El embarazo a su vez se divide en varias etapas, en tres etapas específicamente. La primera es la formación del blastocito, que ocurre desde la fecundación hasta la primera segunda semana, y comprende una serie de divisiones consecutivas que le ocurren al óvulo ya fecundado, por supuesto, hasta que se forma el blastocito, que es una masa de células. Ya no es solamente el óvulo fecundado, no es una sola célula, sino que se producen muchas divisiones celulares hasta que se forma el blastocito, que es una masa de células. Luego viene la siguiente etapa, que es el desarrollo embrionario, que ocurre entre la semana 3 y la semana 8. Esta etapa o esta fase a su vez se divide en implantación, gastrulación y organogénesis. La implantación es cuando el óvulo eh, o el embrión, mejor dicho, perdón, el embrión eh, se adhiere a las paredes del endometrio, que sabemos que es la capa que reviste internamente al útero. Luego ocurre la gastrulación, que es una acelerada división celular. Y por último, la organogénesis, que ya es la formación de los órganos. Aquí se llama embrión porque no tiene una forma, una apariencia humana, no tiene una forma establecida, sino que más bien es como una masa de células que continúan su división. Luego viene el periodo fetal, que va desde la semana 9 a la semana 38. Ya para esta semana se han formado todos los órganos principales y ya, como su nombre lo dice, ya aquí se le llama feto, porque ya tiene una apariencia más humana y ya están formados todos los órganos principales. Luego que se alcanzan las 38 semanas, ocurre lo que es el nacimiento o parto, que incluye el alumbramiento, que sería entonces la expulsión del feto.
Sabemos que el parto puede ocurrir de manera natural. También el parto incluye pues lo que son las contracciones, lo que es el estiramiento del útero, y por último ya la salida de- del feto. Luego de que se da el nacimiento, pues tenemos que tener en cuenta una etapa postnatal que incluye unos cuidados postnatales, la alimentación del recién nacido, y aquí podemos ver algunas características del recién nacido. Entre los cuidados postnatales, pues la mujer debe tener una alimentación balanceada. La Organización Mundial de la Salud ya establece que ya una nueva persona nació y deben ser respetados sus derechos, derecho a la alimentación, derecho al cuidado, al calor materno. Todo esto incluye lo que son los cuidados postnatales, la alimentación por lactancia exclusiva, que vendría siendo esta parte de la alimentación del recién nacido. Sabemos que la mejor forma de alimentar un recién nacido es a través de la lactancia exclusiva. Y en cuanto a características de recién nacido, nos referimos a que en el caso de la especie humana, el bebé nace pues bastante indefenso, prácticamente sin una movilidad como para poder desplazarse, sentarse. Simplemente hace pequeños movimientos de las partes de su cuerpo, pero no hay una movilidad como tal. Eh, Carecen de pronto de la perfección de los sentidos, sino más bien se maneja únicamente por lo que son los estímulos, el estímulo de la succión para poder amamantarse, para poder nutrirse. Básicamente es muy vulnerable. El bebé del ser humano es muy vulnerable, de la especie humana es muy vulnerable en comparación con otros mamíferos. Y bueno, así concluimos lo que es el desarrollo humano. También dentro del embarazo o durante el embarazo ocurre lo que es el cuidado prenatal, que incluye pues una alimentación también sana de la madre, y que debe tener un control con un médico ginecostetra para ir evaluando mensualmente las condiciones del embarazo. En cuanto a la tarea de este tema, eh, necesito que investiguen el desarrollo del embarazo y coloquen lo más importante que ocurra en cada una de estas etapas del embarazo. Además, van a investigar algunas medidas para cuidar el sistema reproductor. A continuación también les voy a dejar una guía que es complemento del tema para que lo transcriban en el cuaderno.